mujer se llamaba Clara, una persona que siempre había sentido una conexión especial con los animales, especialmente con los caballos. Desde pequeña, pasaba horas en el establo, cuidando de ellos y soñando con aventuras en las que galopaba libres por campos verdes. A medida que creció, su amor por los caballos no solo se mantuvo, sino que se intensificó. Clara era una mujer de fuertes convicciones, tranquila y solitaria, que encontraba consuelo en su compañero de cuatro patas, un hermoso caballo de pelaje castaño llamado Brío. Ella pasaba cada tarde en el campo, observando cómo Brío corría, sus crines agitando con el viento, y disfrutando de su presencia como si de un viejo amigo se tratara. Clara y Brío desarrollaron una relación única, un vínculo que iba más allá de la simple tenencia. A menudo, se podía ver a Clara sentada en el pasto, mientras Brío se acercaba para restregarse contra su costado, buscando atención y caricias. Esta conexión era palpable, y se podía sentir en el aire cuando compartían esos momentos juntos. Clara hablaba con Brío como si él pudiera entender cada una de sus palabras, y aunque lo más probable era que no lo hiciera, parecía que él respondía con su comportamiento. Sin lugar a dudas, él era su confidente, su refugio en un mundo que a menudo se sentía solitario. Cada mañana comenzaba con Clara preparándose con entusiasmo para visitar a Brío. Se levantaba temprano, muy temprano, y, tras un desayuno ligero y un café que apenas tocaba, se dirigía al establo con una sonrisa en el rostro, ansiosa por ver a su amigo. Ella sabía que Brío también la esperaba, aunque de forma más silenciosa. Sus ojos brillaban con reconocimiento y un cariño que solo los verdaderos amigos pueden compartir. Pasaban horas juntos, explorando rutas escénicas, cruzando ríos y disfrutando del aire fresco. Cada momento estaba lleno de una tranquilidad que Clara no encontraba en su vida diaria. Las tardes eran particularmente especiales, ya que Clara aprovechaba para enseñarle trucos a Brío, haciendo que brincara o girara cuando ella lo pedía. Era en esos momentos de entrenamiento, entre risas y recompensas, donde su relación se fortalecía aún más. Sus vecinos solían decir que había algo mágico en la manera en que Clara se conectaba con los animales y, aunque ella se limitaba a sonreír ante esos comentarios, sabía que su relación con Brío era única, un regalo que muchos no podían comprender. Sin embargo, lo que nadie sabía en ese momento era que esta relación extraordinaria estaba a punto de enfrentar un acontecimiento que cambiaría sus vidas para siempre, un suceso que alteraría esa paz que habían cultivado juntas y que pondría a prueba su vínculo de maneras que nadie podría haber imaginado. Cada día, la rutina de Clara y Brío tenía un ritmo que era casi como una danza bien ensayada. Al llegar al establo, Clara lo encontraba esperando, su gran cabeza castaña ya alzada, y sus orejas moviéndose en su sentido, como si supiera que su dueña llegaba. Cuando ella abría la puerta, Brío, con un comportamiento casi infantil, galopaba hacia ella, sus cascos resonando en el suelo de tierra, y su nexo era innegable. Clara sonreía, sintiendo ese calor especial en su pecho, cada vez que lo veía. Había días en que simplemente se sentaba en un barril de madera, mientras él dirigía su atención a los suaves sonidos del campo. Se acercaba y se quedaba a su lado, como un guardián silencioso, cuidando de su amiga. A veces, era difícil de creer que este caballo tuviera tanto carácter. Brío mostraba comportamientos que sorprendían incluso a Clara. Podía hacer trastadas inusuales, como ladrar suavemente como si fuera un perro, o jugar con hojas y objetos en el suelo, lanzándolos por los aires. Clara no podía evitar reírse cuando lo veía cavar en la tierra buscando algo, a menudo una simple piedra que parecía haber encontrado solo para entretenerse. Sin embargo, lo que más la impresionaba era la manera en que el caballo parecía adaptarse a su estado de ánimo. Si Clara llegaba un poco melancólica, Brío se acercaba con movimientos lentos y suaves, colocándole su cabeza sobre el hombro, como si quisiera compartir ese peso emocional que ella cargaba. Y en días de mayor alegría, su energía se intensificaba, correteando y saltando por el pasto como si estuviera celebrando con ella. Estas interacciones, en su esencia, revelaban una conexión que iba más allá de lo físico, era una comunión de almas,
un entendimiento sin palabras que solo ellos compartían. Clara le hablaba de sus sueños, de las penas que sentía, y Brío, en su forma tranquila, parecía escuchar, asintiendo con su gran cabeza. Ella a veces la llevaba a compartir un paseo en silencio, disfrutando del paisaje sereno a su alrededor. En esos momentos, Clara podía sentir una paz indescriptible, como si el mundo exterior se desvaneciera y solo existieran ella y Brío. Era curioso cómo el caballo también reflejaba ciertos comportamientos que Clara había estudiado sobre los caballos. Por ejemplo, le había enseñado a reconocer sonidos específicos, como el tintineo de una campanita que ella usaba para llamar su atención. Él respondía a ese sonido con una rapidez inusual, acercándose velozmente y haciendo que su corazón se llenara de orgullo. ¿Cómo podía un animal entender los matices de su voz y su entonación, incluso en momentos de despreocupación? Su respuesta a esos estímulos era siempre fascinante. A veces, la gente del pueblo pasaba a observar y se detenía a preguntarle sobre la relación que mantenía con Brío. Clara, con una sonrisa tímida, explicaba que había un entendimiento especial, algo que no se limitaba a lo que se ve. Los vecinos la miraban con curiosidad pero también con escepticismo, ya que era concebible que un caballo pudiera mostrar esos niveles de comprensión. A pesar de que las palabras de Clara merecían respeto, había quienes se preguntaban si todo esto era más un reflejo de su propia soledad que una realidad palpable. Sin embargo, Clara no se dejaba afectar por las dudas de los demás. Para ella, Brío no era solo un animal de compañía, era su homemade, y juntos habían creado un espacio que era suyo. Con cada encuentro, cada paseo y cada gesto de cariño, la relación perduraba, solidificándose en un amor que desafiaba la lógica. En esos días soleados, mientras el viento soplaba suavemente, Clara sabía en su corazón que lo que compartían no era común, sino extraordinario. Y, aunque las sombras de la verdad no se habían asomado aún, el vínculo entre ellos se volvía más fuerte, incluso antes de que el destino decidiera ponerlo a prueba. Con el tiempo, comenzaron a surgir comportamientos extraños en Brío, y no solo Clara los notó, sino también algunos de los vecinos que lo observaban de lejos. Todo parecía empezar en las mañanas tranquilas, cuando el rocío aún cubría el césped verde. Era en esos momentos cuando Brío mostraba una inquietud inusual. Clara, quien conocía cada gesto y cada sonido de su amigo, comenzó a sentir que algo estaba fuera de lo común. A veces, mientras Clara recogía su comida o lo acariciaba después de un paseo, Brío se quedaba parado, con la mirada fija en la lejanía. Sus ojos castaños, usualmente brillantes y juguetones, parecían haber perdido esa chispa, como si estuviera sopesando una carga invisible, algo que solo él podía ver. En una de esas mañanas, Clara decidió probar algunas de las rutinas de entrenamiento que solían disfrutar. Pero esta vez, algo parecía diferente. Brío, en lugar de responder con entusiasmo a la campanita que él solía conocer, simplemente permanecía allí, quieto. Fue entonces cuando Clara empezó a preguntarse si estaba enfermo o si le pasaba algo más allá de lo físico. Se acercó a él, y antes de poder tocarlo, Brío se apartó, como si un instinto primitivo lo empujara a mantener distancia. Esas pequeñas interacciones, que antes eran alegría pura, comenzaban a transformarse en momentos de inquietud que la llenaban de ansiedad. Pronto, los vecinos empezaron a comentar sobre el comportamiento de Brío. Chismes y murmullos comenzaron a fluir por el pueblo, y la curiosidad colectiva se despertó. Uno de los vecinos más antiguos, don Esteban, un hombre conocido por su amor por los caballos, fue el primero en expresar su preocupación. He visto a Brío, no actúa como antes, parece que algo le afecta, casi como si pudiera sentir algo que los demás no pueden, dijo en la plaza del pueblo, observando las reacciones de quienes lo rodeaban. Las miradas que se cruzaban eran de duda e incredulidad. Algunos pensaban que la preocupación de Esteban era infundada, otros, por el contrario, empezaron a preguntarse si Brío estaba sintiendo algo que denotaba un peligro inminente. A medida que pasaban los días, estos comentarios se volvieron más frecuentes. Clara comenzó a oír rumores mientras hacía sus compras o mientras conversaba con amistades.
¿te has dado cuenta de lo extraño que se comporta Brío últimamente? Coma le preguntó una vecina mientras llenaba su cesta con frutas. Clara, desbordada por la ansiedad, intentó restarle importancia, diciendo que era solo una fase, aunque en el fondo, su intuición le susurraba que algo más estaba sucediendo. Era como si Brío tuviera una conexión inexplicable con algo oculto, algo que no podían ver. Las noches comenzaron a ser especialmente inquietantes. Desde la ventana de su casa, Clara podía escuchar ruidos que provenían del establo. A veces, era un suave relincho, otras veces, el golpe de sus cascos contra el suelo. En esos momentos, el corazón de Clara se aceleraba, y no podía evitar sentir que el vínculo que antes parecía inquebrantable estaba siendo puesto a prueba. Una noche, mientras miraba por la ventana, Clara pudo ver a Brío, bajo la luz de la luna, mirando hacia el bosque cercano. Sus movimientos mostraban un extraño aire de expectación, como si estuviera esperando que algo o alguien se acercara. Con cada día que pasaba, Clara decidió actuar y comenzó a observarlo con más detenimiento. Se sentaba en el establo, durante horas, intentando entender lo que pasaba en la mente de Brío, tratando de descifrar el lenguaje de su cuerpo. Algunas veces, él se negaba a comer, y eso para Clara era un signo alarmante. Un caballo feliz devora su comida con gusto. Las horas empezaron a transformarse en días, y a medida que Clara notaba estos comportamientos extraños, la preocupación se convertía en desesperación. Era como si estuviera tratando de descifrar un misterio que había comenzado a penetrar en su vida diaria, como un hombre atormentado por la búsqueda de respuestas. Todo esto culminó en un día, cuando Clara decidió llevar a Brío a esos campos abiertos donde solían correr juntos. Creía que el aire fresco y la libertad ayudarían a restaurar su vitalidad. Pero, al llegar, Brío se detuvo abruptamente, y se quedó inmóvil, con la mirada fija en un punto a lo lejos, de nuevo mostrando esa inquietud que lo había caracterizado recientemente. Clara, sintiendo un nudo en el estómago, se dio cuenta de que la paz que una vez habían compartido estaba en peligro. Esa tensión en el aire parecía prometer algo que estaba a punto de ser revelado, algo que cambiaría de manera irrevocable su mundo y su conexión. La inquietud crecía dentro de Clara, y aunque intentó resolver el misterio por su cuenta, pronto se dio cuenta de que sería necesario involucrar a otros. La desesperación impulsó a Clara a hablar con don Esteban, el anciano del pueblo que había mostrado su preocupación por Brío. Al encontrarlo en la plaza, Clara le expuso detenidamente cómo había cambiado el comportamiento de su querido caballo. «No puedo explicarlo, pero siento que hay algo más», le dijo, intentando comunicar la tensión que había estado sintiendo. Don Esteban escuchó con atención, frotándose la barbilla con expresión pensativa. «Tal vez deberías consultar a la veterinaria del pueblo», sugirió. «Quién sabe, tal vez haya algún problema físico que no hemos notado». Clara asintió, sintiendo que esa era una ruta necesaria. Después de todo, podía haber una razón médica detrás del comportamiento de Brío. Sin embargo, algo en su interior le decía que esto era diferente, que había algo especial e inexplicable en todo lo que estaba ocurriendo. Así que se dirigieron juntos a la veterinaria. El nombre de la mujer era Sofía, y era conocida por su habilidad para diagnosticar problemas que otros pasaban por alto. «Ciertamente, puede que necesite un chequeo», le dijo ella mientras examinaba a Brío. Pero, tras una minuciosa revisión, Sofía no encontró nada físico que pudiera explicar su inquietud. «Él parece estar perfectamente sano», comentó con preocupación, observando a Clara a través de sus gafas. La frustración comenzó a mezclarse con la decepción. Si la veterinaria no podía encontrar nada, ¿entonces qué estaba ocurriendo? Con el paso de los días, el pueblo empezó a murmurar, y la situación adquirió un giro inesperado. Algunos comenzaron a pensar que Brío estaba poseído, casi como si hubiera un espíritu que lo estaba atormentando. «He oído que los caballos pueden sentir cosas que los humanos no pueden», comentó una mujer en la tienda de comestibles. «Quizás haya visto algo en el bosque que lo asusta». Otros, sin embargo, eran más escépticos.
riéndose de tales teorías y sugiriendo que tal vez Clara estaba sobrereaccionando ante la situación. «Es solo un caballo», no, decía un hombre mientras reparaba su tractor. Cualquiera que haya tenido uno sabe que a veces tienen días malos. Pero Clara se sentía diferente. El misterioso comportamiento de Brío no era simplemente un capricho o una fase de su vida, había algo atrapante en la manera en que se comportaba y su conexión con los eventos que lo rodeaban. Decidió, decididamente, investigar un poco por su cuenta y comenzó a hablar con otros propietarios de caballos en la comunidad. Fue entonces cuando escuchó rumores sobre caballos que podían predecir desastres naturales o eventos trágicos. «Mi caballo dejó de comer un día antes de que ocurriera aquella tormenta», relató una mujer. «Juraría que sabía que algo estaba por suceder». Clara sintió una creciente curiosidad. Comenzó a pensar que tal vez Brío no solo estaba sintiendo algo, sino que estaba, de alguna manera, conectado a un nivel más profundo con su entorno. La incertidumbre impulsó a Clara a buscar el consejo de alguien que hubiera tenido experiencia con caballos y fenómenos paranormales. Un viejo amigo, Ricardo, era conocido por sus cuentos extravagantes sobre lo que los animales podían percibir. «Las criaturas tienen una conexión misteriosa con el mundo espiritual», le explicó Ricardo. «Quizás Brío está advirtiéndote sobre algo. Podría ser, también, una señal de que hay que prestar atención a esos riesgos invisibles». Clara sentía que lo que decía Ricardo resonaba con su propia intuición, pero también entendía que muchos en el pueblo considerarían esto como pura superstición. Sin embargo, Clara no podía ignorar lo que su corazón le decía. Así que, con la ayuda de algunos de sus amigos y vecinos comprensivos, decidieron organizar una reunión en la plaza del pueblo donde todos pudieran discutir sobre Brío, su rara conexión y la posibilidad de que hubiera algo más en juego. Con el mismo entusiasmo que utilizaba para enseñar a su caballo, Clara comenzó a hablar de lo que había estado viviendo. «No se trata solo de un animal asustado, se trata de entender un lenguaje que no estamos acostumbrados a escuchar», comenzaba ella, sintiendo que sus palabras, aunque intentaran llamar la atención, también enfrentaban un muro de escepticismo. Algunos le prestaban atención, otros simplemente sonreían, pensando que tal vez Clara había cruzado una línea entre la lógica y la fantasía. Pero Clara no se rendiría. Si nuestros animales pueden conocer nuestros sentimientos y reacciones, ¿por qué no podrían percibir algo más?, como insistía, sabiendo que era difícil para muchos aceptar esta idea. Aún así, la urgencia en su voz despertó un poco de curiosidad en la audiencia. A medida que avanzaba la conversación, se empezaron a plantear teorías. Algunos mencionaron que podría haber alguien o algo en el bosque que estaba perturbando a Brío. «Tal vez haya una presencia que no hemos notado», susurró una mujer mayor, mientras el murmullo crecía en la plaza. Pero a pesar de todos esos intentos de explicación, el escepticismo seguía presente. La mayoría se reía de lo que Clara decía y, aunque algunos se mostraban abiertos, otros estaban convencidos de que todo era producto de su imaginación. La incredulidad de la gente comenzaba a afectar el estado de ánimo de Clara. Ella sintió que su lucha por descubrir la verdad se volvía más pesada. Era como si cada paso que daba también se conectara a la incredulidad en el aire, como una sombra que a veces se hacía más grande que la luz que la rodeaba. Pero Clara no se detendría. Con el apoyo de algunos creyentes, decidió hacer una pequeña expedición al bosque cercano, un lugar donde Brío había estado mirando, ante las inquietantes sombras de su comportamiento. «Si hay algo que está perturbando a Brío, debemos averiguarlo, sea lo que sea», pensó, decidida a desentrañar el misterio que había llevado a su querido amigo a un estado tan inusual y desconcertante. No le importaba lo que pensara el resto del pueblo, lo que importaba era Brío y, más que nada, la verdad detrás de su inexplicable conexión con él. En medio de la tensión creciente, Clara y sus amigos decidieron aventurarse al bosque donde Brío había operado como un faro de inquietud. Al llegar, Clara sintió un escalofrío correr por su espalda, una mezcla de emoción y miedo al mismo tiempo. El lugar estaba lleno de sombras, y los altos árboles parecían murmurar secretos antiguos. Se dividieron en pequeños grupos,
cada uno con la esperanza de descubrir la razón del comportamiento de Brío. Mientras recorrían el bosque, Clara se encontró con un viejo claro, un lugar donde, de alguna manera, se sentía extrañamente familiar. Estaba tan inmersa en sus pensamientos que no notó la figura claro y enigmática que se encontraba a unos metros de ella. Fue en ese momento cuando algo captó su atención. Un brillo radiante se asomaba entre las hojas caídas. Clara se agachó y, cuidadosamente, retiró la maleza, descubriendo un objeto que no parecía encajar en la naturaleza. Era un pequeño amuleto, hecho de material desconocido, y en él había grabados extraños símbolos que parecían vibrar cuando los tocaba. El corazón de Clara latía con fuerza, sintiendo que encontraba una pista que podría desatar todo el misterio que había rodeado a Brío. Tomó el amuleto con precaución, sintiendo como si el objeto, de alguna forma, le susurrara su historia. Sus pensamientos comenzaron a entrelazarse. ¿Acaso Brío había sentido la presencia de este objeto misterioso? Mientras se dirigía de regreso hacia su grupo, Clara pensaba en cómo compartiría este descubrimiento. Lo que no sabía era que, a su alrededor, el resto de los que habían ido al bosque empezaban a percibir una atmósfera palpable, como si una energía densa fluctuara en el aire. Algunos encontraron objetos similares, mientras que otros manifestaban sensaciones extrañas e inexplicables. Había quienes aseguraban haber sentido una presencia que les observaba, pero con el mismo vigor que lo mencionaban, se reían de la idea, como para desestimar la auténtica inquietud que emanaba de sus corazones. Cuando el grupo se reunió, Clara no tardó en compartir su hallazgo. «Mirad», dijo, mostrando el amuleto con orgullo y un nerviosismo contagioso. Sin embargo, en lugar de la reacción esperada de asombro o curiosidad, la mayoría frunció el ceño. «Eso es solo un pedazo de metal», comentó uno de los hombres, esbozando una sonrisa burlona. «Tal vez lo tiraron hace años y ahora lo estás convirtiendo en un misterio». Las carcajadas resonaron en el aire, arrastrando consigo la puerta a cualquier conversación que pudiera llevar a una respuesta válida sobre Brío. Pero Clara no se dejaría llevar por el escepticismo, sabía que había algo más profundo en aquel amuleto, algo que resonaba fuertemente con las inquietantes energías del lugar. Brío no está actuando diferente por casualidad, algo le afecta de manera profunda, esto podría ser una pista, insistía, tratando de encender la chispa de la curiosidad en los demás. Pero la mayoría construía su propio muro de incredulidad, profundamente aferrados a sus opiniones, haciendo del valioso hallazgo algo trivial. Conforme las horas pasaban, y sin más evidencia tangible, la aventura en el bosque concluyó con más dudas que certezas. Sus amigos y vecinos se retiraron a sus casas, a menudo en silencio, sin una respuesta clara sobre lo que habían experimentado. Clara, sin embargo, regresó al establo con la mente agitada, sintiendo que el amuleto verdaderamente era significativo, pero la atmósfera de escepticismo había comenzado a erosionar incluso su propia fe. Tal vez eran solo objetos olvidados, pensamientos de una mente confundida, o tal vez había algo que no entendía sobre la naturaleza del mundo, algo que Brío conocía y ella misma aún no había descifrado. Los días siguieron pasando, mientras el comportamiento de Brío continuaba inquietantemente normal, pero el eco de la aventura en el bosque aún resonaba en la mente de Clara. Aunque no había pruebas concretas ni afirmaciones definitivas de lo que había encontrado, un cambio sutil comenzó a ocurrir en el pueblo. En algunas conversaciones, el nombre de Brío daba pie a discusiones más abiertas sobre el mundo más allá de lo tangible. Algunos empezaron a prestar atención a situaciones similares en sus propias vidas, historias de caballos que habían presentado reacciones peculiares ante eventos inusuales, y en sus mentes, las ideas de lo paranormal comenzaban a germinar. Sin embargo, el gran obstáculo seguía estando en la desconfianza generalizada. «No hay evidencia», repetían sus vecinos, y aunque algunas voces comenzaban a sonar más comprensivas, las palabras eran incesantes. Era un patrón repetido que cada vez se volvía más pesado de cargar. El anhelo de validación que perseguía a Clara se sentía como una carga, una pesada losa que la seguía a cada paso. En algún punto, la falta de aceptación hizo mella en su espíritu.
Ella sentía que, a pesar de tener la certeza de que seguía la pista correcta, el mundo que la rodeaba se negaba a mirar más allá del velo de lo visible y conocido. El anhelo de Clara por la verdad la llevó a sumergirse en la historia del amuleto, comenzando a investigar sobre el simbolismo de los mismos y sus posibles contextos en diversas culturas. En sus lecturas, Clara descubrió que el amuleto podía ser un símbolo de protección, una forma de comunicación con lo espiritual, y que existían leyendas sobre caballos que habían sido guías entre los mundos. A medida que emergían nuevas ideas en su mente, la conexión entre Brío y el amuleto se hacía cada vez más intensa. Clara se encontró preguntándose si su buen amigo estaba actuando como un portal hacia algo mucho más grande de lo que los demás podían imaginar. A veces, en las noches más tranquilas, se recostaba junto a él en la estabilidad del establo, preguntándose si había alguna verdad oculta que se hubiera revelado a través de su contacto cercano. Así, las dudas comenzaron a transformarse en determinación. Ella se comprometió a que su viaje no terminaría en el bochorno del escepticismo. Clara estaba dispuesta a seguir la ruta que el amuleto le mostraba, mientras que la comunidad continuaba lenta en su creencia, aún atrapada en sus propias limitaciones. Aunque el pueblo parecía seguir adelante, Clara sabía que la historia de Brío y su conexión con el amuleto no había terminado. Era un misterio latente que esperaría a ser resuelto, una carta sin enviar que necesitaba tiempo para ser descifrada. Y así, en el rincón de su corazón, Clara albergaba la esperanza, la fe y la certeza de que pronto, la verdad de su amado caballo brillaría ante la comunidad, y quizás, al hacerlo, encendería la curiosidad de aquellos que habían estado despreciando lo incomprensible. El descubrimiento del amuleto trajo consigo una explosión de emociones en Clara, que iban desde el asombro hasta un profundo temor que le anudaba la garganta. A medida que la realidad de lo que significaba su hallazgo comenzaba a instalarse dentro de ella, se vio envuelta en un torrente de sensaciones contradictorias. Primero, había una chispa de esperanza, la posibilidad de que su querido Brío tenía habilidades que iban más allá de lo normal, una conexión con algo espiritual, incluso místico. Pero junto a esa esperanza, subyacía un miedo palpable, un temor de que tal habilidad pudiera significar que Brío estaba sufriendo en silencio, percibiendo amenazas invisibles que ella desconocía. Clara se sentó con el amuleto en sus manos, dándose cuenta de que, de alguna manera, la vida de Brío estaba ligada a un significado más profundo que ella podría entender. Esa idea se transformó en un peso sobre sus hombros. ¿Qué pasaba si esa conexión que había creído entender estaba atada al sufrimiento de su amigo? Las imágenes de Brío, angustiado y vigilante, comenzaron a asediar su mente, y una tristeza profunda comenzó a crecer en su interior. La relación que había forjado con él había estado llena de amor y alegría, pero a partir de aquella revelación, ahora también estaba marcada por una sombra que la seguía. ¿Qué es lo que realmente sientes, Brío?, murmuró, mientras acariciaba suavemente su pelaje castaño. En esos momentos, se sintió más distante que nunca. Había creído que su vínculo era impermeable a la adversidad, pero esa posibilidad de un sufrimiento paralelo la hacía sentir vulnerable e impotente. Cada vez que Brío se quedaba parado en el establo, su mirada apagada llenaba a Clara de ansiedad, y la conexión que antes la fortalecía ahora parecía estar marcada por una incertidumbre que colisionaba con su deseo de protegerlo. ¿Estaba realmente a salvo? La culpa comenzó a apoderarse de su corazón. Esa emocionalidad tensamente entrelazada la llevó a replantearse su lugar en la vida de Brío. ¿Era realmente un refugio para él, o simplemente un paso en su viaje hacia algo que ni ella podía imaginar? Clara no podía soportar la idea de que tal vez él la hubiera estado protegiendo. En su mente, las imágenes de su bondad y amorosos momentos fueron desplazadas por el temor. Tenía que hacer más por él, pero el qué, el cómo, estaban ocultos tras un velo de incerteza. Con cada día que pasaba sin respuestas claras, la ansiedad se convertía en angustia. Sin embargo, Clara hizo un esfuerzo consciente para acercarse a Brío con renovado fervor, sintiendo que cada caricia, cada palabra murmurada en su oído, era crucial para mantener vivo el vínculo que había florecido entre ellos. Así que trató de ser su roca,
a pesar de la tormenta interna que se avecinaba en su corazón. Se dedicó a pasar más tiempo a su lado, conversando en voz alta sobre sus sueños y perspectivas, tratando como siempre de infundirle alegría, demostrarle que no importaba lo que él pudiera estar sintiendo, ella estaba allí para él. Gráficamente, Clara se sintió atrapada en una danza eterna entre el amor y el terror, intentando mantener el equilibrio entre cuidar a Brío y lidiar con sus propios temores sobre lo desconocido. Cada momento que compartían, ahora teñido por un sentido de urgencia, llevaba consigo un peso adicional. Clara comenzó a prestarle más atención a sus respuestas sutiles, a la manera en que giraba su cabeza a un sonido distante o a la forma en que su cuerpo se tensaba ante ruidos que antes no representaban amenazas. Esos instantes se volvieron cruciales, momentos de verdadera prueba donde el amor que ella sentía por su caballo se manifestaba en su deseo de entender, de ayudar. El amuleto se convirtió en el enviador de un mensaje que resonaba a través de su relación. Se percibía que había profundidad en su conexión, una exigencia emocional que transformó la amistad en una nueva fase de comprensión. Un aislamiento subyacente se filtró en su vida diaria, se metió en las interacciones con sus vecinos, quienes continuaban su escepticismo sobre Brío, impidiendo que Clara pudiera compartir sus temores más profundos. Se sentía desconectada de ellos, como si su amor por Brío ahora la separara de personas que antes le habían parecido familiares. Su única compañía verdadera era el propio caballo, y aunque eso era reconfortante, también era profundamente inquietante. A veces, en las horas de la tarde cuando el sol comenzaba a esconderse y las sombras se alargaban, Clara se encontraba atrapada en sus pensamientos, y ahí, por un breve momento, creía que todo esto era una pesadilla. Debería dejarlo ir, pensaba. Sin embargo, el eco de la conexión única entre ellos siempre la llevaba de vuelta a Brío. La idea de separarse de él era un dolor agudo que le atravesaba el pecho, un pensamiento que no podía siquiera considerar. Así que, en su lugar, decidía aferrarse más fuerte a él, siendo su escolta y su apoyo. Conforme pasaban las semanas, Clara sintió que la intensidad de su amor por Brío se convertía en una llama entrelazada de preocupación y esperanza. En sus sueños, empezaba a ver imágenes de ellos galopando juntos a través de paisajes dorados, como si el universo le mostrara que todavía había una luz al final del túnel. Con cada paseo, cada mañana llena de risas y caos compartido, comenzaba a creer que, tal vez, la oscuridad que los rodeaba era solo una parte del viaje. Quizás con el tiempo, el amuleto revelaría sus secretos, y entonces, juntos, comprenderían lo que realmente significaba todo eso. A través de esta experiencia conmovedora, Clara se dio cuenta de que su relación con Brío se había transformado para siempre. Habían cruzado un umbral más allá de la amistad, ahora eran entrelazados por un hilo invisible que unía su destino. Aunque el peso de la incertidumbre seguía presentándose, su vínculo no era uno hecho de fragilidad. Era uno forjado en amor y compromiso, y eso la llenaba de una fuerza renovada. Clara no sabía hacia dónde conduciría esta travesía, pero mientras Brío estuviera a su lado, su deseo de protegerlo y entenderlo siempre prevalecería por encima de cualquier duda. El día en que Clara finalmente se atrevió a buscar respuestas llegó con una mezcla de ansiedad y determinación. Ella sabía que el amuleto que había encontrado significaba algo fundamental en la historia de Brío, y estaba decidida a descubrir su propósito. Sin embargo, el pueblo seguía sumido en la incredulidad, y cada intento por compartir sus descubrimientos solo despertaba un mayor escepticismo. Pero algo dentro de Clara le decía que estaban al borde de algo importante, algo que podría cambiar sus vidas para siempre. Con el amuleto en su poder, Clara decidió que era hora de realizar una ceremonia sencilla en el claro donde lo había encontrado. Convocó a unos pocos amigos dispuestos a escuchar y participar, aquellos que creían en la conexión especial entre ella y Brío. Juntos, se reunieron en el bosque, donde el aire parecía vibrar con una energía palpable. A medida que el sol comenzaba a caer, dorando el paisaje, Clara compartió la historia detrás del amuleto, su búsqueda de respuestas y su deseo de proteger a Brío.
Las palabras fluyeron de su boca como si un torrente de emociones necesitara salida, cada frase cargada de la intensidad de sus experiencias compartidas. Durante la ceremonia, Clara tomó la decisión de colocar el amuleto en el suelo, en el centro del claro, y pedir al universo, a las fuerzas que regían su conexión, que revelaran el significado del objeto y la razón detrás del comportamiento de Brío. Con cada palabra, Clara sintió que el peso de la incertidumbre comenzaba a aligerarse, como si al compartir su angustia, el universo respondiera back. Un susurro penetrateció el aire a su alrededor, el viento empezó a soplar, llevando consigo un murmullo casi imperceptible. No había señales definitivas, pero sí un profundo sentido de paz que comenzó a envolver a todos. Esa noche, Clara y su grupo decidieron llevar a Brío al claro, sintiendo que él también debía estar presente en este ritual de revelaciones. Al llegar, Brío mostró una serenidad inusual, como si ya supiera lo que estaba por suceder. Clara lo acarició con suavidad, sintiendo que una energía se escurría entre ellos. Una luz suave en la oscuridad iluminaba el amuleto, y fue en ese momento que Clara se dio cuenta de que había algo profundamente reconfortante en la forma en que Brío reaccionaba al entorno. El resplandor del amuleto parecía resonar con su esencia, y, de alguna manera, ambos estaban conectados con ese instante. En los días siguientes, un cambio notable se produjo en el comportamiento de Brío. Sus ojos volvían a brillar con el amor conocido, y dejó de aferrarse a esa mirada distante que había inquietado tanto a Clara. La calma en su andar era palpable, el caballo que había estado angustiado recaía lentamente en su alegría anterior. Este cambio no pasó desapercibido para Clara, quien observó cómo la relación que compartía con él se restablecía con renovado vigor. La conexión entre ellos empezó a ser más fuerte, llenando el espacio que la incertidumbre había dejado en sus corazones. El pueblo, aunque aún escéptico, comenzaba a murmurar sobre la metamorfosis de Brío. Algunos se atrevían a acercarse y a ver cómo Clara interactuaba con él. Fue en una de estas visitas a la plaza donde una mujer, quien había sido la más crítica, se detuvo a observar. No hay duda de que algo ha cambiado, le confesó a Clara. No sé si es el amuleto o algo más, pero Brío parece encontrarse en un lugar mejor. Las palabras dejadas en el aire comenzaron a resonar entre aquellos que antes se burlaban. Clara, por fin, podía ver una apertura, una posibilidad de conectar con los demás a través de lo que había vivido. A medida que pasaban las semanas, la historia de Brío y su transformación llegó a ser un tema de conversación creciente en el pueblo. Más y más personas se acercaron a Clara, comenzando a preguntarle sobre su conexión y cómo había logrado aquel notable cambio. Había cierta intención de descubrir lo que era inexplicable. El pueblo, antes incrédulo, empezaba a mirar más allá de su entendimiento y la curiosidad comenzaba a abrir pasajes que antes estaban cerrados. No obstante, Clara sabía que no todo el mundo estaba dispuesto a aceptar lo que había sucedido. Algunos continuaban con la postura de considerar la situación como un mero capricho del destino, dejando de lado la profundidad del vínculo entre ella y Brío. Pero, a pesar de esas sombras, Clara decidió que su misión no era cambiar la mente de los demás. Su única preocupación eran el bienestar y la felicidad de Brío, y hasta ese punto creía que había logrado hacer algo significativo. La culminación de esta experiencia no solo transformó la vida de su caballo, sino también la de Clara. Aprendió a validar su propia intuición y a confiar en la conexión que siempre había sentido con los animales. A través del viaje y de la búsqueda de la verdad detrás del amuleto, se dio cuenta de que el amor puro puede guiarnos, incluso en los momentos más oscuros, hacia la claridad. Las lecciones que había aprendido resonaban en su vida diaria, enseñándole a ser más consciente de aquella conexión que iba más allá de lo físico y a prestar atención a los latidos del universo que a menudo pueden pasar desapercibidos. Finalmente, Clara se sintió como si hubiera pasado por un proceso de sanación en su relación con Brío. Mientras compartían sus días, riendo y galopando por los campos, sabía que su historia quedaría grabada en su memoria como uno de aquellos momentos que definieron su existencia. Tanto ella como Brío habían enfrentado la incertidumbre y el escepticismo,
y juntos habían emergido en un lugar donde los lazos invisibles entre ellos se fortalecían, creando un refugio inquebrantable que ningún paisaje sombrío podría desvanecer. La experiencia vivida por Clara y Brío nos deja profundas lecciones sobre la conexión entre los seres vivos, sobre el poder del amor y la comunicación no verbal que traspasa nuestras limitaciones. En un mundo donde muchas veces se prioriza lo material y lo visible, la historia de Clara nos invita a reflexionar sobre lo que realmente importa, la comprensión, la empatía y la conexión emocional. La relación que compartieron nos muestra que, aunque los seres humanos puedan dudar y cuestionar, el amor verdadero no necesita de validaciones externas. Se nutre de la confianza mutua y de la conexión cultivada a través de la experiencia compartida. A medida que Clara enfrentaba la incredulidad de su comunidad, se dio cuenta de que la verdad personal a menudo existe más allá de lo que otros pueden percibir. Esto nos lleva a recordar que cada uno puede tener su propia interpretación del mundo, muchas veces influenciada por experiencias pasadas o su propia forma de ser. La obstinación de Clara por entender el comportamiento de Brío no solo fortaleció su vínculo, sino que le enseñó a escuchar y a interpretar señales que normalmente podrían ser ignoradas. Este aprendizaje nos recuerda que, en la vida, siempre habrá situaciones que demanden nuestra atención y discernimiento, y que escuchar a los demás, así como a nosotros mismos, puede guiarnos hacia verdades ocultas. Además, la historia plantea una reflexión sobre la protección y el sacrificio. Clara dedicó su tiempo y energía a descifrar lo que Brío intentaba comunicarle, enfrentándose a sus propios miedos. Este esfuerzo revela que a veces el amor verdadero implica afrontar lo desconocido y luchar contra la incertidumbre. La evolución de su relación nos enseña que es fundamental atender las señales que manifiestan aquellos que amamos, sean humanos o animales. Cada gesto, cada mirada puede tener un significado profundo que, si se ignora, podría llevar a malentendidos o a separaciones innecesarias. Al final de su travesía, Clara no solo había salvado a Brío de su angustia interna, sino que también había encontrado su propio camino hacia la sanación y la fuerza. La conexión entre ellos se había convertido en un espacio sagrado donde podían ser vulnerables y encontrar paz. Esto nos motiva a considerar que las relaciones, cuando se nutren con amor y paciencia, pueden resistir cualquier prueba que la vida nos presente. Así, la historia de Clara y Brío es un recordatorio poderoso de que lo invisible y lo intangible son igualmente valiosos en nuestras vidas. Nos anima a abrir nuestros corazones y mentes, a cuestionar lo que creemos saber y a permitir que nuestros lazos con los demás florezcan, incluso cuando el camino es incierto. En última instancia, lo que vivimos con nuestro querido amigo de cuatro patas culminó en la comprensión de que el amor genuino es un acto de fe, un hilo que conecta a las almas de maneras que solo quienes lo experimentan pueden verdaderamente sentir. Y así, llegamos al final de la asombrosa historia de Clara y Brío, una travesía llena de amor, misterio y descubrimiento. Quiero que piensen en lo que han escuchado, en cómo una conexión tan especial entre un caballo y su dueña los llevó a enfrentar sus miedos, a desafiar la incredulidad y, más importante aún, a aprender a escuchar lo que el corazón tiene que decir. Si esta narrativa ha resonado en ustedes, si han sentido el impacto de esta historia en su propio ser, entonces es hora de actuar, de unirse a nuestra comunidad. Suscríbanse al canal para no perderse más historias como esta, que combinan lo mágico con lo cotidiano. Aquí, en este espacio, todos somos bienvenidos, todas las voces importan, y cada experiencia compartida nos enriquece como comunidad. Y, escuchen, si desean que algo bueno, muy bueno, les ocurra pronto, no olviden, darle like al video, si este contenido les ha aportado algo. Su apoyo es fundamental y ayuda a que juntos podamos seguir creando más relatos que inspiren, que conmuevan y que, de alguna manera, nos acercan a entender lo desconocido. Cada like es una votación de que estas historias importan, que la conexión entre los seres vivos es relevante, y que el mundo que nos rodea está lleno de más magia de la que a veces estamos dispuestos a ver. Así que, por favor, si les ha gustado, déjenos su huella, y sé parte de este viaje continuo a través de lo extraordinario. Recuerden que cada vez que se suscriben, están sumando su voz a esta narrativa compartida,
haciendo que más personas puedan unirse a la búsqueda de comprensión y conexión. Gracias por ser parte de este espacio y por acompañarnos en cada historia sinceramente. Todos tenemos un brillo en nuestra vida, una conexión que vale la pena explorar y celebrar. Así que, sostengan esa perspectiva y hasta la próxima, sigan escuchando, sigan sintiendo, y sigan creyendo en lo mágico que hay alrededor de nosotros. Hasta la próxima, amigos.